Hola frikimalísimos y frikimalísimas, ¿cómo estáis? Hoy efectivamente vamos a hablar de animación. Y os quiero hablar brevemente de la historia de la animación, en principio la animación tradicional, porque quiero contaros muchas cosas sobre el tema de la animación y como animación desde sus inicios hasta la animación que conocemos por ordenador, pues han pasado muchas cosas, pues para poder ir segmentando y contaros todo lo que os quiero contar, empezamos por la animación tradicional desde los principísimos de la historia de la animación. Y vamos primero a definir lo que es la animación. Vamos a considerar animación a la intención de dar sensación de movimiento mediante dibujos, imágenes dibujadas. No vale fotografías, porque la sensación de movimiento a través de las fotografías es lo que llamamos tradicionalmente cine. Hoy vamos a hablar exclusivamente de la animación, y eso implica dibujos. La animación así definida es muchísimo más antigua que el cine, pero muchísimo más antigua que el cine. Podemos considerar que se han visto en dibujos rupestres, en cuevas de la prehistoria, dibujos secuenciales que iban contando una historia en la que los personajes o las siluetas que representaban cosas que se movían iban cambiando de posición para dar al espectador la sensación de que se estaban moviendo, contando una historia a través de un movimiento de imágenes, dibujos secuenciales. Tanto es así que fijaos cómo este mural egipcio, que tiene más de 4000 años de antigüedad, ya contaba mediante secuencia de dibujos, claramente con intención de animación, una pelea, una lucha entre dos contendientes que luchaban y fijaos cómo lo expresaban. Por supuesto tenemos que hablar de las sombras chinescas, que es también un invento muy antiguo, no solamente tratar de, con las manos, las clásicas animaciones de sombras con las manos contra una pared, sino el arte del recortado de siluetas que muchas veces eran articuladas para poderles dar la animación, en otros muchos casos también eran translúcidas para poder darles color, y contaban historias muy complejas que llevaban su narración, sus diálogos y en ocasiones incluso su música. Y este arte es milenario, tiene muchísimos años y se estuvo utilizando prácticamente hasta la invención de la animación en el cine. ¿Y cómo funciona esto de la animación? Pues está basado en el mismo principio que el cine, en la persistencia reptiliana. Y eso es un fenómeno en el que nuestro cerebro tarda una fracción de segundo en procesar una imagen y poder retener la siguiente. Por lo tanto, si ponemos una serie de imágenes que tienen sentido continuado entre sí y las hacemos pasar delante de nuestros ojos lo bastante rápido, nuestro cerebro lo va a interpretar como un movimiento continuo. ¿Cómo de rápido? Pues entre 10 y 16 fotogramas por segundo es el mínimo que nuestro cerebro necesita para no distinguir el corte entre esas imágenes. Si pasamos los fotogramas, por lo tanto, a más de 16 fotogramas por segundo, nuestro cerebro entenderá que lo que estamos viendo es una imagen en movimiento. Antes incluso de la invención del cine, ya se conocía este principio y existían diferentes artilugios que funcionaban muchas veces como juguetes o como entretenimiento, que explotaban este principio y que permitían que una sucesión de dibujos parecieran que cobraban vida. Es el caso del fenaquistoscopio del siglo XIX, que era una rueda con los dibujos en loop, es decir, los dibujos tenían sentido continuado, y una rueda con unas ranuras por las que podíamos mirar que se hacía girar delante de un espejo. Funcionaba así. El zoótropo, también del siglo XIX, fue otro artilugio, otro invento, que funcionaba de la misma manera, pero no requería un espejo, porque en vez de un disco era un cilindro que giraba sobre su centro y dentro del cual se podían ir cambiando las diferentes películas que se podían ir viendo y mirando a través de las ranuras, haciéndolo girarlo bastante deprisa, parecía que los dibujos se movían. Y se inventa el cine. Los hermanos Lumière inventan el cinematógrafo y gracias a él una sucesión de fotografías equivalen a cine y una sucesión de fotografías hechas a dibujos equivalen a la animación en el cine. Así llegamos a lo que está considerado el primer cartoon animado de la historia del cine, que se llama Fantasmagorie, o como se diga en francés, que yo lo del francés no lo pronuncio muy bien. Y es esto que veis aquí, es de 1908 y está hecho por el animador Émile Cohl. Dura 1 minuto y medio más o menos y es esta maravilla que estáis viendo aquí. Obviamente era todavía en blanco y negro y mudo, porque seguimos en la era del cine mudo. El primer cartoon animado comercial, que se puede considerar como tal, es el famoso y icónico Félix el Gato.
Aún mudo, en 1919, fue el primer éxito comercial de la animación y lo creó la Paramount. Y entra en escena la leyenda de la animación, Walt Disney. Con su colaborador entonces, Ub Iwerks, crearon por entonces la primera serie de cartoons animados que se llamaban Alice Comedies, que trataban de las aventuras de una niña llamada Alicia, que estaba inspirado en Alicia en el País de las Maravillas y que tenía aventuras con un gato. Es la primera vez, por cierto, que se considera que en el cine se combinan animación e imagen real. Sí, hasta eso hizo Walt Disney. Se crearon y comercializaron en los años 20 y fue un éxito bastante importante. Y por fin Walt Disney crea el primer cartoon animado con sonido sincronizado. ¿Y a quién? A Mickey Mouse. Con Steamboat Willie, este cortometraje tan famoso que todos conocéis, de 1928, Walt Disney, una vez más, hace historia. No solo tenía por primera vez sonido sincronizado, sino que también por primera vez tenía una banda sonora sincronizada hecha ex proceso para este cartoon. Pero aún era blanco y negro, tenemos que entrar en la era del color. Y no fue todo color al principio, sino dos colores. Fiddlestick, de 1930, es una serie de cartoons animados en las que la rana Flip, creada por cierto por Ub Iwerks, que era el colaborador de Walt Disney, que se fue a trabajar por su cuenta, y por primera vez combinaba color, además de sonido. En este caso, como os cuento, dos colores. Una técnica todavía rudimentaria para meter color en la animación y en el cine, pero que funcionó así. Y los primeros cartoons animados con sonido y a todo color también son de Walt Disney. Son los famosos Silly Symphonies. Los primeros capítulos de Silly Symphonies eran en blanco y negro todavía, pero al fin en 1932 Walt Disney crea el primer episodio, el primer cartoon, a todo color, en Technicolor. Y en 1937 Walt Disney de nuevo vuelve a romper el récord y crea el primer largometraje a color, con sonido, y es Blancanieves y los 7 enanitos. Fue un éxito rompedor de crítica y de taquilla, la gente no se lo podía creer. Estuvo nominado al Oscar por la música, pero de todos modos el año siguiente a su estreno a Walt Disney se le concedió un Oscar honorífico por esta película y por todos los avances que había conseguido en el cine y en el mundo de la animación. Y fue una ocasión especial porque se le dio no un Oscar normal, sino que se le dio un Oscar grande y 7 Oscars pequeñitos para poder conmemorar, como os digo, el gran éxito que fue Blancanieves y los 7 enanitos. La rotoscopia para la animación ya se había venido utilizando anteriormente, pero especialmente Walt Disney la empleó en Blancanieves, como os cuento, de una manera mucho más depurada. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en filmar actores reales, haciendo acciones reales, actuando de verdad, y después emplear esas imágenes, esos fotogramas de los actores moviéndose, como base, inspiración para calcar esas siluetas y esos movimientos y poderlos pasar a los dibujos animados. Y se hizo de esta manera. Igual Disney a partir de ahí obviamente siguió haciendo muchísima animación, los grandes clásicos que todos conocéis, y no solo él, sino muchos otros. La animación también llegó a la televisión para entretener a millones de personas y lo sigue haciendo. Y bueno, la historia de la animación hasta ese momento ha sido más o menos esta, súper resumida. A partir de ahí más o menos sabéis cómo siguió evolucionando. Y el siguiente hito en la animación tendríamos que hablar de la animación 3D, la animación por ordenador. Pero como eso es otro mundo y además es más mi mundo, si os parece, eso lo dejamos para más adelante y os lo cuento con detalle y despacito en otro programa. Pregunta para todos, que tengo curiosidad. ¿Cuál es vuestro clásico de animación de Disney favorito? A ver si me contáis.